Soy Adolfo León Hernández Martínez, comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza. Con dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón de Artillería número 2 La Popa. Comparezco para reconocer con humildad que durante mi mando fueron asesinadas personas protegidas en estado de indefensión, fueron presentadas falsamente como bajas en combate y algunas además fueron sometidas a desaparición forzada. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad, para llamar estos hechos por su nombre, para honrar la memoria de las víctimas, para contribuir a restablecer su dignidad y su buen nombre y para pedirles perdón. Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve, los resultados que validé y los controles insuficientes que permití, contribuyó esencialmente a que esa práctica criminal continuara. Con humildad profunda, de frente a ustedes, les pido perdón. Para mí, este reconocimiento significa asumir la verdad, aceptar las consecuencias de mis decisiones y omisiones y poner en el centro de gravedad a las víctimas. Entiendo que la reconciliación no se decreta, no se borra lo ocurrido ni obliga a las víctimas a perdonar. Solo puede construirse, si ellas así lo consideran, con verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición. Por eso me comprometo a seguir aportando a la verdad y a participar en acciones de memoria y pedagogía que contribuyan a que ninguna institución vuelva a valorar un resultado operacional por encima de la vida y la dignidad humana. Buenos Hola, días. Buenos días, Paola. Buenos días a todas las personas que se conectan en este momento con nosotras en De Frente. ¿Cómo está, Paola? Hola, Mariana, muy buenos días. Bien, gracias. ¿Usted me escucha bien ahí? Sí, yo escucho bien. Vale, bueno, estábamos escuchando el testimonio, ese testimonio tan fuerte de el brigadier Alfonso, ya le voy a decir el apellido, Alfonso Alpadolfo Hernández, quien dice que está compareciendo ante la JEP de frente para reconocer su responsabilidad al promover falsos positivos en el batallón de La Popa. Este era un miembro del ejército colombiano, era brigadier general Adolfo Hernández, quien ayer pues tuvo esta audiencia en la Justicia Especial de Paz, en donde pues reconoce, y él mismo lo dice, de frente, estos crímenes tan atroces que se cometieron, estas ejecuciones extrajudiciales de tantos jóvenes que perdieron la vida debido a esa política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y aquí, Mariana, quisimos hoy abrir este programa con ese video para insistir en la importancia de esta Justicia Especial de Paz, de la JEP, que es la que nos está permitiendo justamente conocer toda esta verdad sobre el conflicto en Colombia, sobre lo que fueron los falsos positivos, sobre muchas otras cosas más que también seguramente reclaman víctimas de la guerrilla, por supuesto, víctimas de crímenes de Estado, víctimas de los paramilitares. Y aquí en esta instancia, en esta Justicia Especial de Paz, es donde se puede conocer esa verdad y se puede también reparar a las víctimas. Por eso se ha insistido desde muchos sectores, organizaciones defensoras de derechos humanos y por supuesto también quienes representan a las víctimas, para que el gobierno entrante no insista con su idea de acabar con la JEP. Es una propuesta que ha hecho el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, porque él dice que para él la JEP solamente gasta plata. Y pues no, ustedes lo están viendo, la JEP es importante por todas estas cosas y porque ahí hay verdad para quienes sufrieron de esta violencia.
y de estas situaciones tan complejas. Entonces, bueno, ahí dejamos la pregunta. ¿Quieren todavía acabar con la JEP? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Mariana, ahora sí la saludo bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Seguimos aquí en trabajo remoto, pero muy pendientes de todo lo que sigue pasando en nuestro país y por supuesto del empalme. El empalme que ya en unos minutos les vamos a contar en qué va. ¿Usted qué ha visto? ¿Cómo va todo? Sí, pues con esto de la JEP yo me uno también a ese llamado porque además en unas declaraciones de el día de ayer a El Tiempo, Iván Cancino, quien suena para ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella, y ya más adelante hablaremos de eso, dijo que entre las prioridades de este gobierno que va a entrar está la modificación o eliminación de la JEP. Es decir, es una idea que todavía no desaparece del gobierno, que no se han replanteado, sino que sigue allí presente, incluso cuando esta misma semana la JEP ratificó la condena contra 7 exmiembros del secretariado de las FARC por secuestro y homicidio. Digamos que el Tribunal Superior de la JEP ratificó esta condena contra estos excomandantes, excombatientes de las FARC, lo cual pues es un precedente importante en la historia de Colombia, después de más de 50 años de conflicto con esta guerrilla, ¿no? Entonces sí genera bastante preocupación que, por ejemplo, un personaje que sabemos que es bastante cercano a Abelardo de la Espriella, que va a tener influencia e injerencia en el gobierno, como lo es el abogado Cancino, pues todavía sigue hablando de que una de las prioridades va a ser la transformación o la eliminación de la JEP. Queda esto allí por debatirse, sin embargo, es algo que también tendrá que discutirse ante el Congreso, es decir, es una transformación que no se puede hacer solo por decisión presidencial, pero que sí genera muchísima preocupación. Preocupación también el empalme, lo que veníamos hablando el día de ayer sobre esos 60 millones que al día de hoy no hay respuesta sobre para dónde van a ir, a qué se van a destinar, y algo que me parece importante aclarar es que esas 1.300 personas que harían parte de este empalme que anunció el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que harían parte de esta arca de Noé, como ellos la han llamado, no reciben ninguna remuneración. Lo leí en el Twitter de Jerome, que es esta activista digital, diciendo que es un cargo, pues es un rol que van a asumir ad honorem, es decir, no tiene ninguna contribución monetaria, y entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo van a gastarse o en qué van a gastarse esos 60 millones de dólares? Estamos hablando que son más o menos 6.000 millones de pesos diarios, 70.000 millones de pesos semanales, y es como ¿a dónde va a ir esa plata? Y el gobierno entrante todavía no responde. Así que me parece que ahí todavía hay una preocupación muy fuerte sobre qué va a pasar con esos dineros, ¿no? Sí, por supuesto, yo también pues vi esta aclaración importante, que estos pagos van a ser ad honorem, y eso, pues estos pagos no, este servicio de hacer el empalme va a ser ad honorem, y entonces ahí pues también han aclarado por parte de estas personas que van a estar en ese proceso que pues no se van a gastar plata. Sin embargo, Mariana, sí hay que decir pues que 1.300 personas en el empalme son 1.300 personas que después van a querer cargos en el gobierno, ¿no? Claro. Entonces, por eso también es importante saber quiénes son esos perfiles, quiénes son las personas que están entrando, porque como lo decíamos ayer, pues también hay gente que se ha caracterizado por ser bodeguera, por ser gente que se la pasa trinando contra todo el mundo en redes sociales, poniendo mensajes violentos incluso, y entonces ahí es donde uno vuelve e insiste. Bueno, ¿cuál era la crítica a los bodegueros de izquierda? ¿Qué era lo que tanto que creían que no se contrataron, no se les dieran contratos del gobierno, del Estado a estas personas, y ellos también lo van a hacer? Bueno, ahí pues también es donde se critica pues esa doble moral. Sin embargo, usted está hablando de dólares por los 60 millones de dólares, pero también hay que hablar de dólares porque está cayendo, se está desplomando el dólar en nuestro país, y de eso también les vamos a hablar hoy aquí en De Frente, en Tercer Canal. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esos temas? Porque también es importante, gente, porque nos toca a todos el bolsillo lo que pase con el dólar, porque el tema de que el dólar baje
pues afecta también, por ejemplo, los productos de la canasta familiar que todos los días consumimos, o por ejemplo, si queremos hacer un viaje fuera del país, el precio del dólar bajo nos puede pues beneficiar. En fin, después de las 8:30 de la mañana vamos a tener a una invitada que nos va a hablar desde los gremios agrícolas, porque han lanzado ellos una advertencia debido a lo que está pasando con la divisa estadounidense, Mariana, que hay que decirlo, viene bajando en Colombia después de las elecciones en nuestro país, después de que se conocieran los resultados y que se diera como ganador al señor Abelardo de la Espriella, pues el dólar empezó a caer fuertemente. Ayer cerró en 3.371 pesos, eso después de que hace, no sé, menos de un mes estuviera como por los 3.700, 3.600 pesos, está ya en 3.371 pesos. Hoy abrió en 3.354, lo que significa que vuelve a abrir a la baja, y lo que están diciendo los expertos es que la razón es que justamente después de elecciones, pues el mercado está viendo señales de más inversión, de un respeto por la institucionalidad y por la independencia del Banco de la República, y pues porque recordemos también que se conoció recientemente un nuevo aumento de tasas de interés por parte justamente del banco emisor, de la junta directiva del banco emisor, y eso también pues le está pegando a esa moneda, que además es curioso que a nivel mundial está subiendo, pero en Colombia sí empieza a mostrar estas señales de caída, y pues de eso también les vamos a hablar sobre un interesante video que se publicó en redes sociales también por parte de un estratega de comunicaciones hablando sobre los discursos de odio que se están generando en redes sociales por parte de quienes siguen al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Y volveremos a Venezuela, ¿no, Mariana? Porque la situación sigue complicada allí. Sí, muchas cosas pasando en Venezuela. A mí sobre esto del dólar, y lo hablaremos más adelante, me genera, digamos que o quiero traer a la mesa este tema de cómo la narrativa que se impuso cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia y decían que el dólar se iba a disparar, que no nos íbamos a poder recuperar de ese valor o ese precio del dólar, y lo que hemos visto no solo pues en estas semanas recientes, sino también en los últimos meses, es una caída bastante importante del dólar a comparación pues del peso colombiano, ¿no? Y pues que esto, digamos, siga sucediendo con la llegada de Abelardo de la Espriella, pues sí nos da, digamos que unos indicios de cuál es realmente la narrativa que se va a posicionar. Es realmente la confianza que hay, por ejemplo, del empresariado o de ciertos sectores en los mercados. Yo creo que ese es un tema que es importante analizar, porque además es una caída o una pérdida de fuerza respecto al peso colombiano que venimos viendo desde las últimas semanas, es decir, incluso antes de esta segunda vuelta, ¿no? Importante esto que pasa con el dólar, ya veremos qué es lo que también dicen los gremios, porque emitieron ayer un comunicado que de lo que yo vi recibieron bastantes críticas por, digamos, el llamado que estaban haciendo varias agremiaciones, no solo vi a los cafeteros y bueno, vi a diferentes gremios allí firmando este comunicado, ¿no? Muy pendientes también de los próximos nombramientos que se hagan o de las designaciones que haga Abelardo de la Espriella para su gabinete. No sé si vio, Paola, que se reunió con Fico Gutiérrez, y a mí me genera bastante intriga esta reunión porque se había hablado de que en su gobierno sí iba a llegar la hermana de Fico, Patricia Gutiérrez, que es un personaje pues que no es del todo desconocido para la opinión pública, pero digamos que esta reunión sí también nos va dando unos indicios de quiénes van llegando al gobierno, y que por ahora, por ejemplo, no tenemos ningún indicio que del uribismo vaya a haber o se vea por ahora a alguien allí en ese gobierno, lo cual también resulta sorprendente, ¿no?
Ay, no, eso está muy chistoso, Mariana, esa forma en la que se está reuniendo con los alcaldes y seguramente ya vendrán también reuniones con los gobernadores. Yo lo vi el fin de semana reunido aquí en Bogotá con Carlos Fernando Galán, porque con él sí se reúne, también se reunió con Fico, usted lo decía, pero es que además el show, ¿no? La parafernalia alrededor de todos estos encuentros, porque es Fico en el avión, saliendo en el aeropuerto, como me dirijo a Barranquilla y luego llega a la casa como si entonces estuvieran visitando al rey supremo y bueno, importante, sí, por supuesto que hable con los alcaldes, con los gobernadores, con todos los entes territoriales, cosa que no hizo el gobierno de Gustavo Petro, pero también hay que hablar con el gobierno de Gustavo Petro, porque es que él es el que le va a recibir la administración, por un lado, y por el otro también hay que hablar con esos gobernadores y esos alcaldes que no son afines a la derecha o que han, digamos, también respaldado el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? No solamente con los de siempre, con Fico, con Galán, con Char, con Eder en Cali. No, hay que hablar con todos, hay que hablar con todos. Y lo mismo que usted decía ayer, esto siempre va a ser así, una película cada vez que haga algo el señor Abelardo de la Espriella. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Y sobre lo otro que usted estaba mencionando del tema del dólar, me hizo acordar, Mariana, y rápidamente, porque sé que ya muchas personas están esperando que arranquemos con nuestra primera sección, pero me hizo acordar de todas estas rumores que hubo alrededor de lo que iba a pasar con el precio del dólar cuando Petro llegara a la presidencia. En efecto, después de ser elegido, el dólar subió mucho. Sin embargo, esto fue bajando gradualmente después de varios pronunciamientos y cuando se nombró, por ejemplo, al primer ministro de Hacienda del gobierno, que fue José Antonio Campo, el dólar se estabilizó un poco y entonces todo depende de las decisiones y de las medidas que se vayan tomando por parte de los nuevos gobiernos. Claro, se critica el hecho de que los analistas, los tecnócratas, los expertos digan que cuando el dólar baja es por culpa de Petro, pero si sube también es culpa de Petro, pero entonces ahora que está bajando esto sí es bueno y es gracias a Abelardo, pero si sube entonces también es bueno y también será gracias a Abelardo. Sí, hay una incoherencia por parte de estas personas que analizan estos datos y estos números, pero también hay que decirlo que todo depende de las medidas que se vayan tomando por parte del gobierno entrante y de las que estaremos muy pendientes también para contarles. ¿Qué opinan ustedes sobre el dólar? ¿Les afecta, no les afecta? ¿Han visto que está cayendo? ¿Esto les tiene sin cuidado? Déjennos ahí los comentarios en nuestro chat de YouTube. Ya los vamos a leer en un momentico, pero si le parece, mañana pues arranquemos con nuestra primera sección, que es para nosotros una red flag, porque es una noticia bien grave y tiene que ver con denuncias, presiones y hasta torturas a los beneficiarios de la reforma agraria. Antes, recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la participación de... Se me olvidó la participación de quién. Vea, ya le digo, la participación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores, llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.